noches, bienvenidos esta noche a esta transmisión de Iglesia Vida Nueva Ponce. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor y es para mí un gozo tremendo poder hacerlo. Y dentro de un ratito vamos a estar compartiendo esa palabra del Señor. Ahora mismo voy a buscarla aquí para... vamos a acomodarme un poquito. Ok, ahora sí. Así. Perfecto. Para estar listo, ¿verdad? Cuando se vayan conectando y poder tener esa palabra aquí para compartirla. La verdad que Dios es bueno. Gerson en Haití todavía está tranquilo. ¿Qué les puedo decir? Pero nosotros estamos, ¿verdad?, atentos a que si las bandas armadas llegan cerca de él, podemos verlo rápidamente. Esa es la parte que a mí personalmente me preocupa. ¿Verdad? No es fácil. Pero sabemos que Dios se glorifica y que Él es fiel y que lo va a guardar a mi hermano Gerson. Nanet, bienvenida esta noche, muchas bendiciones para ti. Amén. Y como les decía, pues el peligro está, pero sabemos que Dios va a guardar a nuestro hermano Gerson. Obviamente hemos movido a otros hogares, se han cerrado ya 4 hogares de niños porque sencillamente no se podía estar en ese lugar y las bandas te dan cierto tiempo para salir y si tú no sales te sacan a la mala, o te pueden matar o te queman la casa, como ha pasado en otras ocasiones. Pero así está la cosa. Y Gerson, pues no sé, no me gustaría que pasara con Gerson esto, porque hemos cerrado 3 hogares y ahora está el cuarto, ¿verdad? Que se cerró, que es el de Pastor Nicolás, pero ya alquilamos una casa, él puede estar allí, pero le digo que es una situación bien difícil, nos mantiene al borde, ¿verdad?, de todo esto. Hola Migdalia, también bienvenida en esta noche. Amén. Es decir, tengo a alguien más. No, era Nanet y Migdalia. Muy bien. Pues como les digo, ha sido para mí, a mí me crea una tensión, ¿verdad? No es fácil trabajar con esas cosas, pero estamos tranquilos y yo sé que Dios se va a glorificar y que vamos a poder movernos rápido si hubiera la necesidad de poder ayudar a Gerson. Nosotros tenemos ese instinto de protegernos. El hombre está diseñado para proteger, escuchen esto, y hay hombres que no protegen, lo que hacen todo lo contrario, ¿no? Pero entonces hay hombres que sí conocen su papel, que son protectores y que deben proteger, y eso es lo que debe pasar en todo momento. Sabemos que en todo lo que, perdona, es que me sacó de tiempo mi nieta acaba de entrar por la puerta con un sonido de música y saluda. Estamos en vivo, perdónenme esto, ¿qué podemos hacer? Pero como les iba diciendo, dentro de todas las cosas que hemos experimentado, pues tenemos ese, ¿verdad?, ese instinto de... Claudia Bustos, bienvenida esta noche, de proteger. Y yo estaba ahorita en una estación de gasolina, le eché gasolina a mi carro, pero en lo que estoy adentro para poder pagar, llega esta persona y dice, mira, están golpeando a una señora allá afuera. Y yo dije, ¿qué? El muchacho que entró se nota que no estaba muy bien, ¿verdad? Tenía algún vicio, algo pasaba con él. Y entonces inmediatamente dije, pero ¿dónde están, ¿verdad?, golpeando a esa señora? Ahí en la parte de atrás. Y
La cosa es que, obviamente, que hicimos los hombres, pues inmediatamente hay que moverse para detener a ese hombre que está golpeando a una mujer. Pero en ese momento él salió corriendo, el hombre, y se perdió, ¿verdad?, en la carretera, por unos rincones allí. Y pues no pudimos, ¿verdad?, proteger más a la señora, que ya había recibido golpes. Se llamó al 911, todas las cosas. Qué difícil es ver, ¿verdad?, que hay hombres que de verdad yo no sé qué es lo que tienen por dentro. Será un odio, será frustraciones de su niñez, todo lo que tú puedas decir, pero no está fácil. Edna, bienvenida esta noche. Porque para golpear a niños y a mujeres, caramba, no tiene sentido. Y no debería ser así. Pero nosotros como hombres tenemos este instinto de proteger. Primero protegemos a los nuestros, ¿verdad? Me perdonan que esté aquí, que mis labios se están desprendiendo poco a poco. Y me pasa estos días, no sé qué me pasa. Ay, Dios mío. Se supone que es alguna crema o algo. Los que saben de eso pues sabrán de que porque pasan estas cosas. Pero, ok, ya estoy libre, me perdonan, pero como dije, estamos en vivo. Pero volviendo al tema original, el hombre debe proteger. Debe proteger a su familia primero que nada. Debe proteger a sus mentores, como, ¿verdad?, era el discipulado no, ¿verdad? El diario devocional de hoy debería ser así. Claudia Bustos, ay, gloria a Dios que tu mamá ha vuelto. Ok, vamos a orar por Marcelo. Me permiten alcanzar acá para apuntar esta petición. Molina. Ok, déjenme ver un poquito más qué dice aquí. En su mente, ok. Muy bien. Noemí, bienvenida. La muchacha que está en otro pueblo ahora. Está por allá por Isabela. ¿Okay? Ella a veces se transporta a Juana Díaz en su pensamiento, pero es Isabela donde está. Me perdonan. Bienvenida Miriam también. O sea que mañana terminan. Ok. Esperemos que sí, y si no, pues se tiene que quedar un día más porque a veces pasan cosas. Mira, aparecen cosas que uno no tenía, ¿verdad? Noemí, vamos a estar el sábado en la iglesia. Tengo la conferencia de hombres de qué es un hombre y vamos a estar, ¿verdad?, haciendo eso. Ya tengo contratada a Vilma está bien brava. Va a estar también Irma Madre, y nos van a ayudar allí con los hombres, ¿verdad? Van a traer un sándwich bien grande que se corta en pedazos, obviamente, para que los hombres puedan desayunar. Va a haber cafecito. Y entonces después podemos comenzar entonces la reunión.
Tenemos pendiente también mañana, en la oración de la noche, no vamos a poder estar mi esposa y yo. O sea, yo voy a estar en el aeropuerto buscando a un muchacho misionero, ¿ok? Voy a estar mañana en el aeropuerto y vamos a estar de noche allá. Así que, o sea, tarde. Así que nos perdonan, ¿verdad? Que mañana no vamos a poder estar conectados. Pero nos vamos a gozar en el Señor hoy, compartiendo esta palabra. Y vuelvo y digo, pues tenemos que tener ese instinto de proteger. Que los hombres deben tenerlo. Aunque tu vida se ponga en riesgo, porque hay hombres que protegen hasta cierto lugar, ¿verdad? Hay que ser, ¿verdad? Tenemos que ser personas que nos atrevamos. Tenemos que ser personas que demos la milla extra. Que hagamos las cosas, ¿verdad? Bien. Y eso es importante. Y los padres tienen ese instinto de proteger también a sus hijos. Hay padres que, ¿verdad?, tienen la impresionante actitud de no compartir con sus hijos, que no les interesan sus hijos. Y eso es terrible, porque entonces esa conducta se va repitiendo generacionalmente. Se llaman patrones de vida, ¿verdad?, en psicología, pero también tú puedes llamarlos maldiciones generacionales, como lo llama la Biblia. Es lo mismo. Son patrones de vida que tú observas y aunque los critiques y todo, los imitas después. Y eso la Biblia lo llama maldiciones generacionales y se llaman patrones de vida, ¿verdad?, en cualquiera. Pero no debería ser. Y desafortunadamente hay personas que sí tienen esos patrones de despegar, de no atender a sus hijos, de tener esta actitud tan fea con sus hijos. Yo quiero orar en este momento. Quiero orar para que podamos cubrir la vida, ¿verdad?, de Marcelo, y orar por su familia, ¿verdad?, Marcelo Molina. Y Beth, bienvenida esta noche también, Dios te bendiga. Y orar por Haití otra vez. Que todos los días, Dios sea, que me vean aquí, voy a estar orando por Haití. Y cuando ustedes no me vean, también yo voy a estar orando por Haití. Porque la situación es difícil. Pero en el nombre del Señor. ¿Vamos a orar? Sí, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos de acuerdo en esta oración y te pedimos que te glorifiques poderosamente en la vida, Señor, de Marcelo Molina. Mira, Señor, que su estado mental, yo te pido que tú te glorifiques en todo lo que está pasando con la familia, en esta casa. Que tu favor se muestre a favor de la familia. Que tú hagas una obra de sanidad en la mente de Marcelo. Y que, Señor amado, Él rompa toda ligadura, Señor, en el nombre de Jesús, para ser libre y para poder ser ese protector que la familia quiere que sea. En el nombre de Jesús, voy a favor de una obra completa, Señor, Marcelo, y te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques en su vida para tu gloria, mi Señor. Ahora te pedimos, Padre, que obres poderosamente en Haití. Oramos por Gerson, oramos por su integridad física, para que sea cuidado, sea protegido, Señor, sea guardado de todas estas cosas terribles que están pasando. Y de las cosas horribles que yo he visto, que no las puedo compartir, ¿verdad?, pero son cosas terribles de cómo, ¿verdad?, el menosprecio por la vida está rampante. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo esto no llegue de ninguna manera a Gerson ni a sus niños. Y si llegan cerca, que ellos puedan salir de allí en paz, sin tener que
lamentar nada, sin tener que... Es más, que puedan llevarse cosas que están allí en el hogar para luego usarlos en otro lugar. Padre, en el nombre de Jesús, abre puertas para que así sea y que tu pueblo sea guardado allá en Haití y que tú te glorifiques de una manera especial. Te doy toda la gloria a ti, Señor, porque tú lo haces. Estoy tan agradecido de lo que tú, Señor, haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, bueno, me toca compartir una palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, pero vamos a leer un poquito más. Quiero leerles desde el versículo 38. Yo después les explico lo que está pasando, ¿no? Hechos capítulo 5, versículos 38 al 42. Lo que está pasando es que habían arrestado a los apóstoles por predicar. Eran Pedro y Juan. Y los llevaron al concilio, que es lo que también se conoce como el Sanedrín. Es como el cuerpo gobernante de los judíos, ¿verdad? Aunque estaban bajo el gobierno romano, ese era el cuerpo gobernante, era un cuerpo religioso. Tenía la mayoría de fariseos, tenía saduceos, tenía herodianos, ¿verdad? Todas las sectas que ellos tenían en esa representación. Y entonces ellos los habían arrestado por predicar el evangelio, por sanar a un cojo también, sanaron al cojo, ¿verdad? Allá por uno de los lados del templo, por esa puerta que se llama La Hermosa. Y nadie podía decir nada porque todo el mundo sabía que ese hombre estaba, ¿verdad?, cojo de nacimiento. No podían refutar eso, pero sí, porque causaron revuelo, los arrestaron y después les dijeron que no podían predicar en ese nombre. Y cuando están allí, pues uno de los grandes maestros de ese tiempo, llamado Gamaliel, que de hecho fue maestro de Saulo de Tarso, que luego fue conocido como el apóstol Pablo, Gamaliel, que era un hombre muy sabio, les da este consejo a ellos, y miren lo que dice en el versículo 38 en adelante. Y ahora les digo, y está hablando Gamaliel, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podrán destruir, no sea tal vez que se encuentren, sean hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo con él. Estuvieron de acuerdo con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41, miren qué interesante el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. El nombre, entiendan, es Jesús. Ellos se consideraron, wow, fuimos dignos de padecer por Cristo Jesús. Qué cosa increíble. Tú sabes, en la generación de hoy, que todo el mundo se queja de eso, ay, qué terrible, nos han golpeado, qué malos son. Hay otros que, los que son bien religiosos, el juicio de Dios va a caer sobre ustedes, ¿verdad? Hacen ese tipo de cosas, pero ellos no, ellos se sintieron, wow, bien, se sintieron bien. Dijeron, wow, qué bueno, fuimos dignos de padecer por el Señor. Eso es interesante. Pero a todos nos toca padecer por el Señor. Les voy a leer un versículo que está en Filipenses capítulo 1, un poquito más adelante, ¿verdad? En este Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1. Ya mismo.
Ay, señor, esta Biblia está un poquito viejita, perdónenme. No está tan fácil de manejar. Vamos a ver, aquí llegué, muy bien. Filipenses 1:29 dice, y estoy leyendo de una Biblia Reina Valera del 60, y voy a cambiar algunas palabras, ¿verdad? Pero en vez de decir vosotros, voy a decir, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Wow. Nos ha sido concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y ese quien está hablando ahí es el apóstol Pablo, que obviamente cuando no era apóstol se crió bajo esa enseñanza de ese hombre sabio llamado Gamaliel, y otro que llamado Bernabé también, que acompañó a Pablo. Ambos estudiaron bajo ese maestro llamado Bernabé. Interesante esa situación, ¿no? Porque Bernabé y Saulo pues hicieron los primeros viajes misioneros, ¿no? Y fueron una cosa poderosa, y vinieron acá a dar el informe en la iglesia de Antioquía. Fue algo, o sea, testimonios lindos. Claro, pasaron cosas, Pablo fue apedreado, pasaron muchas cosas, pero entendamos que, oye, qué bueno fue que ellos pudieron hacer la obra del Señor. No era que no habían peligro, no era que no tenían oposición, todo lo contrario, siempre estaban en peligro, siempre había oposición. Pero Pablo entonces dice en Filipenses 1:29 que nos ha sido concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por el nombre. Y acá los discípulos se sintieron, ¿verdad?, dignos de padecer por causa del nombre. Qué lindo es eso. Yo les digo una cosa, a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? De hecho, si te gustará sentir dolor, debes ir al psiquiatra, porque, ¿verdad?, está considerado una enfermedad mental que se llama masoquismo, ¿verdad? Y es tratable y todo eso, ¿no? Aunque a veces también tiene que ver espíritus inmundos en esto. Pero un psiquiatra, ¿verdad?, si exclusivamente una enfermedad que tienes, pues te tratan y ya no vas a estar queriendo padecer. Pero la mayoría de la gente, o sea, la gran mayoría de la gente, más del 98% de la población mundial, no le gusta sufrir, no le gusta sentir dolor. A mí no me gusta ni sufrir ni sentir dolor, pero he sufrido y he padecido dolor. He sufrido ataques físicos, o sea, no estoy hablando de ataques del enemigo así, ¿no? Físicos. Los golpes duelen, pero aquí estoy. He sido, ¿verdad?, amenazado también, y aquí estoy. Todas esas cosas las vamos a padecer. Yo creí en Cristo, pero después padecemos por Cristo. Y no tengo queja alguna con mi Dios porque me permitió pasar por esas cosas, porque Él sabe por qué lo hace. Él sabe el propósito ulterior. Él sabe que obviamente nosotros como creyentes somos probados cada día en nuestra fe, y vamos a tener que crecer en esa fe, y solamente se crece a través de circunstancias difíciles. No se crece tomando limonada en una silla, ¿verdad?, de playa. Si fuera así, me gustaría sufrir a mí, ¿verdad? Pero no, así no se sufre. Realmente se sufre cuando tú sabes que las cosas son injustas, cuando te atacan sin razón, o solamente porque estás predicando el Evangelio. Y esa es la razón por qué estás predicando el Evangelio. Pero estamos diseñados para crecer a través de las pruebas. Y yo sé que no te gustan, pero oye, el Señor nos permite crecer a través de situaciones difíciles. Luego dice en el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entiendan esto,
no era en el templo nada más, era por las casas. ¿Por qué? Porque el templo primero no era el templo de ellos, era el templo de los judíos. Y ellos podían estar por un ladito allí, reunirse, porque era un templo grande. Tenía muchas puertas. Y tú podías estar con un grupito así debajo de un árbol, en la sombra de un árbol. Y nadie le estaba raro porque eso pasaba. O sea, mucha gente se aglomeraba fuera del templo. Iban quizás a ofrecer un sacrificio al templo, lo que fuera, pero después se quedaban allá hablando con la gente. Si hubiera existido el dominó para ese tiempo, créanme que hubiera estado gente jugando dominó. Eso pasa. Pero ellos decidieron que no era solamente en el templo que iban a tener, ¿verdad?, el compartir la palabra con otros, sino que iban a hacerlo por las casas. Y la gente invitaba a los apóstoles a la casa, así como invitaban a Jesús. Recordemos que Jesús fue invitado a la cena de un leproso. Le decían Simón el leproso, ¿verdad?, un hombre que pudo vencer la lepra. Era invitado en casa de Lázaro, aunque, ¿verdad?, era cosas buenas, ¿verdad? Lázaro creía en él. Él se invitó él mismo a casa de Zaqueo, ¿verdad? No es que Zaqueo lo invitó, él se invitó él mismo a casa de Zaqueo. Mateo lo invitó a su propia casa, a principio, ¿verdad?, de que él fue llamado a ser apóstol. Invitó a sus amigos y dijo: Jesús, ven para mi casa. O sea, todos esos ejemplos quieren decir que si en el templo hay que reunirse, y si tienes templo propio, mejor, tienes esa libertad, pero hay gente que está en una casa esperando que alguien vaya y le hable del evangelio. Hay personas que tienen unas circunstancias tan difíciles y tan extremas que no se atreven a compartirlas con nadie. Y es bueno que nosotros podamos ir y hablarles de Jesús. Recuerdo hace tanto tiempo, estaba con el grupo musical que yo pertenecía en República Dominicana, éramos misioneros para aquel tiempo. Y visitamos las casas antes de predicar en un lugar abierto. Y encontramos una casa donde había este muchacho estaba enfermo, estaba bastante enfermo. Y nosotros, sin tener preocupación de que nos contagiáramos o nada, yo dije: yo creo que el Señor lo puede levantar. Y la señora estaba emocionada. Entonces oramos por ese muchacho, éramos 3. Recuerdo, éramos 3. Oramos por ese muchacho y el muchacho inmediatamente se sintió bien. Después no nos quería dejar ir de la casa y quería hablar con nosotros y quería saber más. ¿Y por qué hacíamos esto? ¿Y quién nos inspiró o quién nos mandó? Y le digo: bueno, el Señor mismo nos envió. O sea, nosotros estamos aquí, ¿verdad?, haciendo misiones. Y lo interesante fue que ese muchacho, que prácticamente no podía caminar, a la noche apareció donde estábamos predicando y estaba caminando sus propios pies. Y era un tremendo testimonio de Dios, ¿verdad?, lo que Dios hizo en ese momento. Y era como ver esta parte de los hechos en vivo. O sea, no era que nos contaron, no, estamos en ese momento aplicando lo que dice esa palabra a nuestra vida. Porque estamos en un templo, pero luego predicábamos por las casas. También se hacían lo que se llaman células. Hay diferentes nombres para esto. Se llaman hogares de paz. Se llaman, en Estados Unidos tiene un nombre. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Life groups. Grupos de vida. Tú puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero es un grupo de personas que van a una casa y hablan del Señor a la gente que está allí, o que ya forman un grupo de creyentes que son nuevos y van a edificarse allí, a aprender más de la palabra, en un uno a uno, ¿no?, en un cara a cara con alguien, en vez de estar una persona predicando aquí y tú hayas sentado al final, que es la dinámica de los domingos en la iglesia, ¿verdad?, que la gente no está cerca. Pero en una casa que tú te sientas en un círculo con las personas ahí, puede ser en el piso, como hacían amigos míos,
con los estudiantes, puede ser en silla, pues si estás trabajando con personas mayores. Y qué lindo es que ese ambiente se crea, la presencia de Dios se hace sentir. Y el momento que tú abres la boca para compartir la palabra, wow, cosas pasan, cosas poderosas pasan en ese lugar, porque recordemos que dice la palabra, donde dos o más estén congregados en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Por lo tanto, la presencia del Señor es real, Él se glorifica y Él, me perdonan, está la nieta aquí, tengo que interrumpir un momento. Pero nada, está aquí de visita, o sea, y vuelvo y digo, ¿verdad? Como entró ahorita, ¿verdad? Que abrió la puerta y saludó, pero pues ahora estaba por aquí también. Pero hay una dinámica poderosa que se da cuando estamos hablando de esos grupos pequeños en las casas. Es otro nombre, grupos pequeños, ¿verdad? Así también se le llama. Grupos de vida, zonas de vida. No importa, lo importante es que alguien en su corazón dice, yo quiero compartir la palabra del Señor en un ambiente familiar, en un ambiente que podamos tener preguntas y respuestas, que podamos orar por las peticiones los unos con los otros. ¿Por qué? Porque se crea un ambiente de más cercanía, una comunión, se van creando unos lazos de amistad fuertes. Y en el momento que yo sé que a mi amigo el Señor le contestó una petición, yo me voy a gozar con este testimonio, me va a edificar en la fe y voy a hablarle a otra gente de afuera, mira, ven acá, oramos en esa casa y mira lo que pasó. Y hay gente que va más fácil a las casas que a un templo. Y es así. Yo cuando no conocía al Señor, literalmente había ido a iglesias que ¿verdad? Yo iba a iglesias, no era convertido para nada, ¿verdad? No tenía un encuentro con el Señor. Pero una vez me convertí, y fue yendo a la iglesia que me convertí. Comenzamos un grupito pequeño, y este pastor, ¿verdad? Que le debo mi vida en el Señor, mi nenit, bienvenida esta noche, me fue fortaleciendo, me fue discipulando, me fue ayudando en esos primeros pasos. Y qué bueno fue eso. O sea, les digo, fue una gran bendición, porque era un uno a uno, como dicen los gringos, one on one. Y tú estás ahí, puedes hacer preguntas, oran juntos después, es algo bueno. Y yo recuerdo que me unía con personas de otras iglesias, que eran jóvenes también, y orábamos a veces hasta altas horas de la noche, y a veces nos uníamos para ayunar. Y de todas esas personas, yo recuerdo, la mayoría están en el Señor hoy en día. Qué lindo era esa experiencia, buscar al Señor, porque hay que buscarlo al Señor, y después que ir a compartir esa palabra afuera, o sencillamente traer otros invitados ahí a ese grupo, y que vieran la dinámica de nosotros, y que vieran cómo Dios se glorifica, y que comenzaran a crecer en el Señor, y a creer y a crecer en el Señor. Pero tenemos que tener este deseo de ser como la iglesia que está aquí en el libro de los Hechos. No es ser cristiano, es ser la iglesia como era en el libro de los Hechos, ¿ok? Debería ser así. Ojalá que todo el mundo lo tuviera. Voy a buscar Hechos capítulo 20 para que vean un versículo también. Hechos capítulo 20, versículo 20. 2:20, esa es bastante fácil. Hechos 20:20 dice, y aquí está hablando del apóstol Pablo, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Ahí está hablando Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Era un gran apóstol de Dios. Y esto es algo que me enseña, ¿verdad?, esta parte de la humildad. Pablo era un apóstol del Señor,
un hombre muy reconocido, un hombre que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, un hombre respetado. Y hoy en día a veces tú te encuentras hombres así de Dios que no quieren ir a una iglesia pequeña o no quieren ir a una casa a enseñar. Y Pablo no tenía problema con eso. El más grande apóstol de todos los tiempos, que ha sido el apóstol Pablo, estaba ahí. No rehuía predicar ni enseñarle públicamente, ¿verdad? O sea, en lugares abiertos. Y dos, por las casas. No le daba nada. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios, era un hombre que sabía mantenerse en su lugar. No se creía más de él de lo que él era. Era un hombre que sabía. Y qué bueno es Dios que hace esas cosas, ¿no? Porque te capacita, pero cuando Dios te capacita, mantente humilde. Mantente en esa humildad que debes tener. Y que Dios se glorifique de una manera poderosa en tu vida. Yo no le rehuyo a nada. Y he predicado en iglesias muy, muy, muy grandes. Y he predicado en iglesias muy, muy, muy pequeñas. Y no se me cae ningún pedazo. Porque todos son cristianos, todos son hijos de Dios. Todos merecen compartir la palabra. Y como les digo, he estado en diferentes lugares así. Iglesias grandes, cuando digo grandes, de miles de personas. Y también iglesias pequeñas, de, qué sé yo, 20 y tantas de personas, que parece más una célula que una iglesia. Y no se me ha caído ningún pedazo. Sencillamente hacemos la voluntad de Dios. Y qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos permite mantenernos a nosotros donde tenemos que mantenernos. Ser personas que podamos poner más alto la necesidad de las personas que nuestro orgullo, que nuestra comodidad. En Haití he dormido en lugares que ustedes no dormirían, o sea, y he estado, ¿verdad?, teniendo que bañarme en el río, como hacía cuando yo era pequeña, calentar agua por la noche, ¿verdad?, porque estoy en una montaña de Haití que hacía frío. En Haití no hace frío en ningún lugar menos en esa montaña. Y hay otras montañas también que hace, ¿verdad? Haití tiene un par de montañas que hace frío y hemos estado ahí compartiendo. Y la comida que nos dan es de un pote que tenemos que abrirlo literalmente y comer directamente de ese pote. Y Dios, no se me ha quedado ningún pedazo por hacer eso. Una semana después de esa experiencia, me invita una familia a una casa que a todo dar. Me dan una habitación con aire acondicionado, con todas las cosas. Me dan un vehículo para poder manejarlo. Me entregan la llave. No, este vehículo es tuyo, úsalo. Y no era un carro, ¿verdad?, pequeño, humilde, era una cosa bien impresionante. O sea que uno tiene que ser como Pablo. O sea, Pablo decía, en todo sé estar agradecido. Cuando me he visto que he tenido poco y cuando me he visto que he tenido mucho. Y Dios hace eso con nosotros. Dios se glorifica de tal manera que nos permite a nosotros experimentar esas dos cosas, porque amamos a los que tienen mucho y amamos a los que tienen poco. No podemos discriminar contra los ricos tampoco. No podemos hacerlo. Después, un par de meses después de, yo les digo, comiendo de latas, así, abriendo alimentos así como si estuviéramos en el ejército, durmiendo en situaciones difíciles, no era fácil, en un ambiente bastante hostil también. Pero ¿qué pasó? Unas personas me regalan unos boletos de avión y me llevan a comer en un restaurante que yo les aseguro que yo no hubiera podido pagar ese restaurante. Y wow, fue una cosa impresionante. Y la gente venía a la mesa así, o sea, los mozos, cosas bien impactantes que uno no había experimentado antes. Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos que entender algo, y es lo siguiente:
No importa la circunstancia que sea, tienes que aprender a estar enfocado en el bienestar de las personas a quien tienes que ministrarle. Sean pobres, sean ricos. Aunque te den a tomar agua en una lata que se usaba para habichuelas o lo que sea, o para frijoles, y que te den el agua ahí, y que te sirvan alimento no hecho ni preparado, sino así abriendo una lata y te dan así granos para que tú comas. Esa es tu cena. Hemos experimentado todo eso, pero es un gran gozo compartir el Evangelio. Y lo he hecho en los templos y en las casas. Lo he hecho en los parques. Lo he hecho en un lugar que era bien difícil y unos muchachos estaban haciendo cosas bien de gángster, de maleantes. Y fui y les hablé. Y 2 de ellos ahí mismo hicieron la oración de arrepentimiento. Mientras los otros nos miraban. Y yo decía, ya mismo estos me caen arriba porque le estoy quitando 2 soldados de a ellos, ¿verdad? Pero no, me respetaron. Tenemos que tener un corazón para Dios, un corazón para el Evangelio, un corazón donde podamos hacer lo que tenemos que hacer, no importa las circunstancias, y no solamente en el templo. En el templo es un lugar protegido, es un lugar que muchos cristianos que adoran a Dios, la presencia de Dios se siente porque la gente y la adoración, ¿verdad? La palabra dice que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Pero hay lugares que tú tienes que llevar la presencia de Dios tú. Y quizás llevar a otro para que te apoye, ¿no? Que la palabra dice que Jesús los envió de 2 en 2. Y cuando fuimos de misioneros éramos de 3 en 3. Y ver las necesidades y orar para que Dios las supla. Y ser instrumentos de Dios en todo momento. No te limites en cómo vas a ministrarle a Dios. Porque yo recuerdo un muchacho que me decía, no, yo me veo ya predicándole a multitudes. Y dije, empieza predicándole a pocos. Sé humilde. Empieza ministrándole a tus vecinos, a las personas que tienen con necesidad cerca de ti. Aprende eso. Es importante que podamos nosotros no dejar de ser sensibles. No dejemos de ser sensibles. Hay mucha necesidad y Dios nos ha llamado a ti y a mí para poder suplirla. Amén. En el nombre de Jesús. Quiero orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, que pongas el celo en nosotros, Señor, para usarnos, que te muevas con poder, Señor Jesús, y que a cada uno de nosotros nos uses, ya sea en templos, en parques y en las casas. Tengamos la sensibilidad, Señor, para poder tocar los corazones de personas que tienen mucha necesidad. En el nombre de Jesús. Que sepamos que lo que sembramos lo cosechamos. Y que vamos a sembrar una semilla en corazones que luego veremos ese fruto poderoso. Me habló un muchacho en estos días, Señor, y me recordó la semilla que sembré en él. Y lo bien que él está ahora predicando el Evangelio y haciendo cosas que él no pensaba jamás que podía hacer. Te pido que cada uno de los que está aquí se siente igual que ese joven. Se siente inspirado, Señor, para seguir haciendo lo que tiene que hacer. Y que les des la sensibilidad, Señor. Dales la sensibilidad. Pon en ellos, Señor, esa empatía espiritual por aquellos que tienen necesidad. Y que podamos hacer tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Emalichi, buenas noches. Hagamos lo que el Señor hizo.
hagamos lo que Pablo hizo. Hagamos lo que la iglesia en el libro de los Hechos hizo. Ir a las casas. Puedes formar tu propio grupo, ¿verdad? Siendo tú el líder y compartiendo la palabra. Puedes hacer tantas cosas. Pero, entiende, hay que hacerlas. No es usa a otro, es úsame a mí, Señor. Te puedes sentir que no eres digno de que el Señor te use. Ninguno de nosotros somos dignos de que el Señor nos use, pero nos quiere usar. Él quiere usar a vasos de barro para mostrar su gloria, a vasos de barro para poner su tesoro en nosotros y que podamos compartir la palabra del Señor con denuedo y con confianza. Amén. Un abrazo, me despido. Dios los bendiga. Mañana no tenemos la oración, así que espero acordarme de poner el anuncio mañana porque vamos a estar en el aeropuerto en ese momento. Pero nos gozamos en el Señor de haber compartido esta palabra con ustedes. Así que un abrazo para todos mis amados. Muchas bendiciones.